nos metemos de lleno en uno de los momentos más sísmicos de la historia económica moderna, el crack del 29 y el brutal colapso de Wall Street. Esta imagen es el epicentro del caos. No es solo un montón de gente en la calle, es la cara del pánico financiero. Son inversores y gente corriente viendo cómo los ahorros de toda una vida se esfumaban en cuestión de horas. Y aquí está la pregunta del millón. Veníamos de los felices años 20, una década de optimismo, de prosperidad que parecía no tener fin. Entonces, ¿qué pudo salir tan rematadamente mal? Venga, vamos a verlo. Aquí tenemos la hoja de ruta. Vamos a analizar cómo se gestó esa prosperidad, dónde estaban las grietas, cómo fue el desplome y, sobre todo, cómo una crisis en Nueva York acabó arrastrando al mundo entero. Empecemos por el principio. El mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, y mientras Europa intentaba reconstruirse, había una nación que se levantaba como una potencia económica imparable. Exacto. Estados Unidos se convirtió, literalmente, en la fábrica del mundo. Su industria crecía a un ritmo de vértigo, su economía parecía no tener límites. Y esta fue la base de la euforía de los años 20, una confianza casi ciega en que el crecimiento sería infinito. Pero claro, esa confianza tenía un lado muy oscuro. La prosperidad era real, sí, pero se mezcló con una auténtica fiebre especulativa que estaba construyendo un castillo de naipes financiero a punto de derrumbarse. Y aquí está la clave de todo. La gente no invertía porque una empresa fuera sólida o tuviera beneficios. No. Invertían simplemente porque el precio de las acciones no paraba de subir. Compraban hoy con la única esperanza de vender mañana mucho más caro. Era una apuesta gigantesca, no una inversión. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, ojo al dato. Esos 8.500 millones de dólares prestados para invertir eran más que todo el dinero contante y sonante que había en el país. El mercado estaba funcionando básicamente con dinero que no existía. Y aunque la fiesta seguía a todo trapo, las alarmas ya estaban sonando. Vaya que sí sonaban. Las fábricas producían más de lo que la gente podía comprar. La riqueza estaba concentrada en muy pocas manos, y el propio Banco Central intentó frenar la euforia subiendo los tipos de interés. Eran grietas muy evidentes en esa fachada de prosperidad. Y entonces, en octubre de 1929, la música paró en seco. La confianza, que era el pilar que lo sostenía todo, se hizo añicos. Y no en meses, no, en cuestión de días. Fijaos en la cronología porque es de auténtico vértigo. El mercado toca techo el 3 de septiembre. Unas semanas después, el Jueves Negro, una avalancha de casi 13 millones de acciones sale a la venta. Y nadie compra. Pero lo peor estaba por llegar. El lunes y el martes negro, el pánico fue total. El mercado simplemente se desintegró. Esta imagen se convirtió en el símbolo trágico de la consecuencia humana de todo esto. Historias de fortunas que se desvanecieron en un instante, de inversores que lo perdieron absolutamente todo. Esto no son números, es la desesperación en estado puro. El colapso de la bolsa no fue el final de la historia, sino el principio. Fue la primera ficha de un dominó gigante que, al caer, desencadenó una reacción en cadena que arrasó la economía de Estados Unidos. El mecanismo es terrible, pero fácil de entender. Cae la bolsa, la gente entra en pánico y corre a los bancos a sacar su dinero. Los bancos, que lo habían prestado todo, no tienen liquidez y quiebran por centenares. Sin bancos no hay crédito, y sin crédito las empresas cierran por miles. El resultado, millones de personas en la calle. ¿Y las cifras? Las cifras son escalofriantes. En 1932, casi el 25% de la población activa estaba en paro. Imaginemos lo que significa eso. 1 de cada 4 personas en edad de trabajar sin empleo. El sueño americano se había convertido en una auténtica pesadilla. Pero la onda expansiva no se detuvo en las fronteras de Estados Unidos, ni mucho menos. En una economía que ya estaba globalizada, la caída del gigante americano estaba a punto de provocar un terremoto mundial. ¿Y cómo se propagó el virus? Pues muy sencillo. Los bancos americanos sacaron de golpe todo el dinero que tenían invertido en Europa, lo que provocó quiebras bancarias allí, sobre todo en Alemania y Austria. El comercio mundial se hundió, cayó más de un 50%. Los países que vivían de vender materias primas, como muchos en América Latina, se quedaron sin clientes. La crisis ya era de todos. Esta escena, la de hombres buscando desesperadamente cualquier tipo de trabajo, se repitió en ciudades de todo el planeta. La Gran Depresión no fue solo una crisis financiera, fue una herida social profundísima que marcó a millones de familias en todos los continentes. Esta cita de Richard Salzman lo resume de una forma personal y demoledora. Pensemos en ello. No fue una mala racha de un par de años, fue ver pasar casi toda tu vida adulta esperando a recuperar lo que perdiste. El impacto para toda una generación fue inmenso.
Y esto nos lleva a la reflexión final. El mundo ha cambiado muchísimo, claro, pero los mecanismos de la especulación, las burbujas, el pánico y el contagio financiero siguen ahí. La gran pregunta que queda en el aire es si de verdad hemos aprendido las lecciones de aquella catástrofe.